¿Qué tal, chicos? Muy buenos días con todos. Espero que se encuentren súper bien este domingo próximo a Semana Santa. Y quiero comentarles el día de hoy algo que nos ha traído y que gracias a la invitación de Renzo y también al sponsor DataQS, es la integración de SQL Server con Power BI. ¿Ok? Muy importante lo que Renzo acaba de mencionar en este primer bloque es cómo hacer mi primer reporte. Ahora vamos a integrar, porque esta es una partecita, en verdad. Power BI nos brinda un sinfín de opciones, ¿no? Para poder trabajar con los datos y de hecho, básicamente para hacer el famoso self-service, ¿no? Mi nombre es Jean-Pierre Sandoval Ordóñez. Quiero comentarles, de hecho, espero algunos por ahí me conozcan, otros no, pero igual, soy de educación, ingeniero de computación y sistemas de la Universidad San Martín de Porres. Los rubros que he trabajado han sido retail, telcom, banca, naviero y educación. Las especializaciones que manejo son BI, Business Intelligence, Big Data, Arquitectura Cloud, y de hecho uno de los puntos que en pandemia surgió bastante por la forma de comunicar, y de hecho Renzo lo va a traer también, es Data Visualization, ¿no? La forma de poder comunicar a través de los datos. La experiencia laboral que tengo, trabajo en el banco de crédito y en anteriores trabajos que he estado es justo en mi alma mater, en consultoras como Gora, Walcor y Everis. Perfecto, comencemos. La agenda del día de hoy vamos a comenzar sobre los roles, porque es muy importante estos roles para ver dónde encaja este skill de conocer esta herramienta, ¿no? Para qué roles dentro del mundo de data nos va a beneficiar. Y de hecho, la parte de conexión a SQL Server. Miren, la importancia, de hecho, de la gestión de los datos es cosa fundamental, ¿no? Nosotros podemos capturar, sabemos que hoy en día los datos es el activo principal de una empresa, ¿ok? Pero el dato aislado, finalmente, no genera valor. La idea que los roles que ahorita vamos a ver puedan generar ese valor, ¿no? ¿A través de qué? De poder transformar los datos en información. Y para poder transformarlo en información necesitamos estructurarlos, necesitamos relacionarlos. Una vez que lo tengamos relacionado, pues vamos a generar un conocimiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener un patrón de comportamiento, vamos a poder entender uno de los primeros puntos, en qué pasó en mi empresa, ¿no? Y por qué sucedió también. Esas dos preguntas que siempre el negocio se realiza, pues la vamos a encontrar aquí haciendo estos simples pasos. Y de hecho, con la herramienta de Power BI, vamos a aplicar justamente el pasar de insumirnos de datos, pasarlos a transformación y luego, disculpen, y pasarlos a información y luego generar este conocimiento. Quiero comentarles que dentro de esta, justamente de esta mejora, ¿no? De esta parte de cómo transformar los datos, existen diferentes roles. Aquí le voy a traer tres roles principales donde la herramienta de Power BI tiene gran participación. Por ejemplo, roles como Data Engineer, roles como Data Analyst y roles como Data Scientist. Dentro de los roles de Data Engineer, de hecho, son roles que son más tecnológicos, más orientados a la programación. De hecho, los skills que deben de tener son de integración, de manejo de base de datos, de servicios cloud, que de hecho hoy en día el cloud computing con la transformación digital está en auge, y de hecho también la parte de lenguajes de programación. Este rol se encarga de poder realizar, de hecho, proyectos y procesos más complejos, ¿ok? Donde ameriten una automatización, donde ameriten la carga volumétrica de datos. Estamos hablando de un rol que hace realidad justamente proyectos grandes. Vamos a ver el rol de Data Analyst. El rol del Data Analyst creo que la mayoría en esta sesión hemos comenzado y somos hoy en día. De hecho, ese rol no lo dejamos. Este rol de Data Analyst, como lo catalogan, es un profesional con conocimientos de negocio, lo tiene muy arraigado. Puede ser un perfil de contador, administrador, incluso de ingeniería también, ¿no? Pero ¿qué se encarga? En realidad, este data analysis se encarga de encontrar esos patrones de comportamiento a través de los datos. Claro, basada en su historia. Y es por ello que los skills que debe manejar este rol de data analyst, y tengan muy presente esto, es lenguajes de programación. De hecho, no
a tanto nivel, ¿ok? Sino a un nivel de conocimiento que se puede insumir. No va a poner en marcha un proyecto, sino va a insumir la información. ¿Cómo? Lenguajes como Python, lenguajes como R, lenguajes como SQL. Y ahora les voy a comentar por qué. Y de hecho, para complementar el análisis, es importante que este rol pueda comunicar, ¿no? Y la forma de poder comunicar es a través de un visualizador. Podemos ver que los tools de visualization son Microsoft Excel, ¿no? Que la mayoría comenzamos con eso, Tableau, Power BI, ClickSense y Google Data Studio. Uno de ellos debería manejar, de hecho, para que pueda realizar sus tareas diarias, ¿ok? Y el siguiente es el famoso Data Scientist. Algunos le dicen es la versión 2.0 del Data Analyst. Se podría decir, pero veamos este rol, qué es lo que tiene. De hecho, es un profesional con conocimientos muy cimentados del negocio, conoce bien el core del negocio, pero aquí este rol lo que se trata es poder predecir, poder hacer, tener un análisis predictivo y prescriptivo. ¿Cómo predictivo? Poder saber, basado en la historia, en qué es lo que puede suceder. Y prescriptivo, que basado en esa historia, ¿cómo puedo yo hacer para qué? Para que eso suceda. Aquí estamos hablando de poder crear modelos, estamos hablando de trabajar con data mining, trabajar con machine learning, con modelos estadísticos. Y para poder trabajar con ellos, de hecho, el skill que debe tener es también, aparte de los lenguajes de programación, los frameworks de trabajo, las herramientas, es también el conocimiento en matemáticas, ¿no? En estadística, más que nada. ¿Ok? Porque muchas de los modelos que vaya a construir va a ser, ¿qué cosa? Utilizando estos modelos estadísticos. ¿Ok? Perfecto. Ahí voy a hacer una pausa porque tengo preguntas. Sandro nos pregunta lo siguiente. Nos dice, ¿cuánta distancia hay desde Data Analyst hasta Data Scientist? Mira, de hecho, a nivel de negocio, los dos pueden estar al mismo nivel. Solo que el Data Analyst tiene un nivel para consumo. Hablemos sobre el mundo del análisis, ¿ok? De hecho, tenemos el análisis descriptivo, ¿ok? Que es el poder encontrar el qué es lo que pasó, por qué pasó, ¿ok? Basado en la historia, ¿no? Entender las preguntas del negocio cuando despliegas una campaña, cuando despliegas un producto, quieres saber, quieres hacer un seguimiento, ¿no? Ahí, en ese análisis descriptivo, está ¿quién? El data analyst. Cuando quieres hacer análisis predictivo y prescriptivo, está el data scientist. Y la diferencia es que él, aparte de tener los conocimientos de negocio e incluso el manejo de ciertas herramientas, el conocimiento de estadística y de matemáticas es muy alto, porque es su día a día. Esa es la gran diferencia, ¿no? De hecho, es ahí donde tienes el punto de quiebre. Ya trabajas con modelos con Machine Learning, inteligencia artificial, servicios cognitivos, ¿no? El poder transcribir la información, tal vez hacer text mining, ¿no? Entonces, es ahí donde se incurre la diferencia, Sandro. Dice, la diferencia es que el data scientist sabe temas más técnicos. Efectivamente, debe ser como un análisis creando valor. Exacto. Ok. De hecho, a ver, el data analyst y el data scientist, ambos crean valor. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con el data analyst? Encuentra patrones de comportamiento, ¿no? Para poder encontrar oportunidades de negocio. Pero el data scientist los encuentra a futuro. Trata de predecir ese comportamiento. ¿Correcto? Entonces, esa es la mucha diferencia que tenemos. De hecho, la idea es que los roles de negocio puedan comenzar con data analyst y puedan migrar a ser data scientist, ¿no? Y poco a poco es un camino largo, de hecho, ¿ok? De poder ir aprendiendo tecnologías, ir aprendiendo también matemáticas, es muy importante, ¿ok? Para poder desarrollarse en este perfil. Perfecto. Hablamos sobre los roles de data, pero hoy en día, ¿por qué les comento esto? Miren, una arquitectura de Power BI, ¿ok? Es importante esto.
Acabamos de ver con Renzo mi primer reporte, ¿cierto? Perfecto. Hemos trabajado en el entorno de Power BI Desktop. Renzo les ha comentado que tenemos dentro de la suite de Power BI Desktop, Power BI Service y de hecho el Power BI Mobile, ¿no? Para poder verlo a través del dispositivo. Sucede que dentro de Power BI Desktop, el ejercicio que han hecho con Renzo es a través de un archivo fuente como un Excel, ¿ok? Perfecto. Pero Power BI no solamente se conecta a archivos Excel, sino a diferentes tipos de fuente, entre ellas las bases de datos. Jean-Pierre, pero ¿por qué una base de datos y por qué no archivos? Hoy en día, gracias a la transformación digital, lo que nos ha traído, y también la pandemia ha acelerado mucho el mindset de las personas, lo que ha traído es que esta información que tal vez lo manejamos en archivos, se necesite alojar en algún repositorio central. Llámese una base de datos. La ventaja que te da es tener un gobierno, es tener una auditoría, es tener un respaldo sobre la data. Recordemos, el activo principal de un negocio es los datos. Si no los salvaguardas, pues los vas a perder. Y en verdad es un impacto que puede haberse repercutido en un riesgo operativo o incluso cuantificado en algo, ¿no? Imagínate perder todos tus acuerdos, todos tus contratos. Entonces, la mayoría de empresas ¿qué es lo que está haciendo? Está migrando primero a tener una aplicación y dentro de esa aplicación tener un motor de base de datos detrás, ¿no? Y los data analysts, data scientists, ¿qué deben de hacer? Justamente deben ir a ese motor de base de datos para poder extraer la información. Ya no tienen que ir al Excel, sino van a tener que ir a ese motor, ¿correcto? Para que puedan extraer esa información. De hecho, es una estructura diferente, es una forma de trabajar diferente, pero es una fuente, ¿ok? Que necesitamos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver, y les voy a poner por aquí, es justamente la conexión de cómo ver la base de datos hacia Power BI Desktop, ¿ok? Hasta aquí vamos a llegar al día de hoy. De ahí vamos a hablar con Renzo para poder hacer el end-to-end después, pero este va a ser nuestro objetivo, ¿ok? Porque aquí, de hecho, hemos visto con Excel el poder conectarnos. Y ha sido muy sencillo, ¿no? Ha sido un plug and play sencillo para poder insumirnos los datos. En este tipo de conexiones ya con un motor de base de datos, pues debemos tener algunas consideraciones. Y no solamente en el entorno de desktop, sino que a futuro cómo esto repercute en el entorno de Power BI Service, ¿ok? Pero quiero comentarte también de que SQL, las bases de datos, existen diferentes motores, ¿ya? Dentro del mercado. Existen los motores de base de datos por Oracle, de la misma Microsoft con SQL Server, MariaDB, Open Source, de IBM DB2, de TISA. Tienes ya servicios en cloud de AWS, Azure, GCP, servicios en nube, ¿no? Hoy vamos a hacer una conexión a una base de datos on-premise, ¿correcto? No nube, podemos dejarlo para una siguiente sesión, pero vamos a hacerlo con una conexión on-premise. Y vamos a conectarnos a uno de los motores más utilizados y de hecho que genera sinergia, ¿no? Es el motor de SQL Server, ¿correcto? SQL Server es el motor de Microsoft, ¿ok? Es el que ellos construyen y realizan. Y vamos a hacer en conectarnos a un modelito de datos. ¿Perfecto? Listo. A ver, tenemos una pregunta por ahí. Si tienes una conexión a SQL y después el archivo lo sube a PBI Service, ¿igual funciona la actualización desde la nube? Ah, ya, es que muy buena pregunta. A ver, ¿qué pasa? A ver si entiendo. Deme un segundito. Acá está. Ya. Me dices, si tengo una conexión de SQL y después el archivo, que es el PBIX, ¿no? Lo subes al Power BI Service, igual funciona en la actualización. Ya. Recordemos aquí, y vamos a ir de hecho estas sesiones paso a paso, vamos a verlo, que aquí desarrollo mi archivo. Aquí desarrollo, ¿qué cosa? Mi reporte, ¿correcto? Cuando ya quiero hacer un end-to-end, o sea, incluido la actualización,
tengo que ver esto. Tengo que ver justamente el poder schedular. ¿Quién me va a permitir? Me va a permitir la nube de Power BI. De hecho, Renzo nos ha comentado, nos ha dado una cuenta, ¿no? Donde podemos ver dónde podemos desplegar nuestro reporte. El siguiente paso es poder justamente ese reporte que se pueda actualizar. ¿Ok? Lo podemos hacer, por supuesto, ya sea desde un archivo plano, ya sea desde un Excel e incluso de una base de datos. Solo que cuando trabajamos con base de datos debemos tener algunas consideraciones. Por eso les decía que esta, esta configuración, este primer paso, tiene un capítulo. Este segundo paso tiene otro capítulo, ¿no? Donde sí se puede realizar, existe, pero esto va a depender del licenciamiento, ¿no? De qué tipo de licencia tenemos, las configuraciones, ¿no? Ahí hay algunas configuraciones que tendríamos que hacer, no muy difícil, no muy técnicas, pero sí algunas consideraciones en cuanto a cuál es la expectativa del nivel de frecuencia o el nivel de actualización de mi data, ¿ok? Que hoy día lo vamos a hablar, ¿perfecto? Listo. Ahí creo que hay una pregunta, Israel, ¿o se activó el micrófono? Creo que se activó. Edgar nos dice, sería genial poder hacer una sesión con la implementación de un proyecto de BI basado en la nube Azure. Pucha, buenazo. Buenazo, ahí vemos la idea, de hecho, es la idea de la comunidad, el poder tener estos tips, ¿no? Estas sesiones para que puedan todos finalmente tener este conocimiento, ¿no? Compartirlo, ¿ok? Mauricio nos dice, hola, ¿nos puedes comentar brevemente cómo funciona el plegado de consultas como buena práctica para eficiencia en el rendimiento? El plegado, ¿a qué te refieres con plegado? Discúlpame, Mauricio. O sea, ¿a consultar la base de datos te refieres? Si deseas, puedes activar tu micrófono para poder ayudarte. ¿Está? Creo que no está. ¿Mauricio? Mauricio. Mauricio, si deseas, puedes activar tu micrófono porque plegado no lo entendería. Ok, dale. Ahí mientras Mauricio activa. Y perfecto. Dale, si no, al final resuelvo las preguntas, ¿les parece? ¿Ok? Si es un poco arraigado al tema, si no, igual los ayudo al final. Si la base de datos está en Azure, se puede actualizar de manera directa. Si está en red local, tendría que... Exacto. Néstor nos acaba de comentar, mira, cuando la base está on-premise, y llámese on-premise que esté en un lugar físico, que no esté conectado a la nube, ¿ok? Como tu máquina, tu empresa, el data center de tu empresa, ¿no? Tienes que utilizar un complemento llamado Data Gateway, ¿ok? Para poder hacer el end-to-end de incluso la actualización. Pero en el caso de servicios en nube, y estamos hablando de Azure, la conexión es directa, dado que es nube-nube, ¿no? Y es más fluido, ¿correcto? Perfecto. De hecho, ahí Renzo nos ha compartido un link donde está el enlace de conexión de Power BI con Azure. Chequémoslo. No lo he chequeado, sino amerita actualizarlo por ahí. Vemos y hablamos para poder traerlo, ¿no? Ok, a ver, vayamos a hacer la conexión directa. A ver, denme un segundito. Perfecto. Voy a abrir mi pantalla, la voy a extender. Ok, listo. Miren, por aquí yo ya tengo un motor de base de datos, ¿ok? ¿Listo? Aquí está. Perfecto. Ok, cuando lo paso a Power BI, o sea, primero, tengo aquí el motor de base de datos en mi máquina instalado, que es el SQL Server, pero yo lo que hago es para poder acceder a ese motor de base de datos, ¿ok? Utilizo un programa llamado
el Microsoft SQL Server Management Studio. De hecho, es un IDE, ¿ok? El IDE es una interfaz de desarrollo que me permite maniobrar de una manera interactiva y con una mejor experiencia, dado que si quisiera manejar el motor de base de datos, tendría que hacerlo por la pantallita negra, ¿no? A través de código de consola, ¿no? Entonces, por eso Microsoft te habilita este IDE, ¿ok? Voy a ingresar a mi servidor y aquí yo cuento ya con bases de datos, ¿no? Por ejemplo, tengo bases de datos de banco, de seguro, de diferentes interacciones. Aquí yo tengo un motor de base de datos, miren, con ciertas tablas, con un modelo, ¿ok? Tengo una base de datos llamada ciclismo y la cual yo lo que voy a hacer ahora como demo, vamos a conectarnos, ¿ok? Es importante eso. ¿Qué tengo que hacer para primero conectar con Power BI? Lo siguiente, vamos a abrir ahora Power BI. Perfecto, aquí lo abro, listo. Y como hemos visto, ya sabemos el entorno de Power BI, no todas las secciones, pero es importante que veamos justamente en esta sección de datos. Como te comentaban y como también te comenté, existen diferentes, aquí en la opción de más, tenemos diferentes conectores, ¿no? Archivos, y lo que nos compete el día de hoy es a las bases de datos. Entonces, tenemos diferentes conexiones a base de datos. Una con un conector directo y las otras tal vez necesiten una conexión de ODBC, ¿no? Que tendría que ser en la sección de otras, ¿ok? Y aquí poder conectarla a través del ODBC. Para eso necesitaríamos una librería en el caso que no tengamos el conector disponible en la lista de conexión, ¿ok? Perfecto, pero en este caso vamos a trabajar con el motor de base de datos SQL Server. Le voy a dar clic a SQL Server. Perfecto. Lo primero que me va a solicitar es el nombre del servidor. ¿Cuál es el nombre del servidor? De hecho, es el nombre de la máquina. Yo aquí en mi Management Studio, ¿ok? Esta primera opción es donde yo tengo el nombre del servidor. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, propiedades, y lo primero que me aparece en la parte superior donde dice name, ese es el nombre del servidor, ¿no? Lo copio y luego se lo proporciono, tal cual. Luego me solicita que yo le proporcione, ¿qué cosa? Yo le proporcione el nombre de la base de datos. Como en este caso, vamos a conectarnos a la base de datos de ciclismo, ¿ok? Y le voy a proporcionar el nombre de la base de datos de ciclismo. Perfecto, listo. Ahora, Power BI te brinda dos modos de conectividad, ¿ok? Aquí se llama la opción de import y la opción de direct query, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? De hecho, lo que hace cada una de ellas, por ejemplo, vamos a ver, y esto es importante con un gráfico para poder tenerlo listado. Paint. ¿Listo? Vamos a ver cómo está el Paint. Y aquí lo tenemos en dos. La primera es el import, ¿ok? ¿Cómo funciona? ¿Correcto? Yo por aquí tengo mi motor de base de datos, ¿cierto? Y lo conecto a Power BI Desktop, ¿ok? Ustedes saben que cuando lo conecto a Power BI Desktop debemos trabajar con el entorno de Power Query, ¿no? Eso tiene que suceder, ¿correcto? Y en el entorno de Power Query nosotros tenemos que asignar el tipo de dato, ¿no? Asignamos dependiendo también de qué es lo que necesitamos o qué es, cómo queremos trabajar con esos datos, le asignamos ese tipo de dato. Aquí te tienes que despreocupar por eso, porque los motores de base de datos, una de las principales características que se tiene, a ver, te voy a mostrar, es que dentro de la base de datos existen tablas, ¿ok? Que el símil, de hecho, aquí veo perfiles mixtos, ¿no? Algunos tienen más conocimiento con la herramienta y otros menos de experiencia, pero los voy a tratar de nivelar, ¿ok? La base de datos lo que maneja
y lo que aloja son tablas, ¿ok? Estas tablas son como si tuvieras una pestaña de Excel. Es lo mismo, tal cual, es en analogía. Técnicamente, una tabla contiene campos, ¿correcto? Que son las columnas. Cada columna, lo que te dice SQL Server, tú en Excel, lo que podías hacer es que básicamente abrías tu Excel y designabas tu columna y podías asignarle o texto o número y podías trabajar felizmente. ¿Ok? Aquí no. En SQL Server tú tienes primero que crear la estructura de la tabla. Y a la hora de crear la estructura de la tabla, tienes que asignar, ¿qué cosa? El tipo de dato que vas a trabajar en cada uno de los campos. Y bueno, dependiendo del tipo de dato, en el caso de texto, lo que haces, tienes que asignarle, por ejemplo, la longitud, ¿no? Pero básicamente quedemos con este mensaje. Tú, en las bases de datos, ya asignas nombre de los campos y también tipo de dato. Entonces, Jean-Pierre, ¿cómo esto se comporta cuando yo lo importo o cuando yo me conecto a Power BI en el entorno de Power Query? Pues lo que hace, y ahora sí volvamos al Paint, lo que hace Power BI Desktop, ¿ok? Hereda hereda a esa asignación. Por ejemplo, si tú te conectas a una tabla 1, ¿ok? Que tiene dos campos, ¿ok? Estos dos campos los vas a ver, ¿no? Campo A y el campo B. Y si en la base de datos a los dos les pusiste tipo de dato de texto, Power BI va a leer y va a saber que le tiene que asignar el tipo de dato de texto. ¿Ok? Perfecto. Pero en el entorno de import, ¿cuál es la ventaja? En el entorno de import, lo que vas a hacer es justamente importar. Importar estructura e importar también la data. ¿Esto qué ventaja te va a dar? Cuando tú lo importas, tanto estructura como data, te va a dar la ventaja de poder a esa tabla, poder asignarles otros campos. ¿Ok? Vas a también poder cambiarle el tipo de dato que trae por naturaleza. ¿Correcto? Y una serie de opciones. Incluso vas a poder trabajar con DAX, vas a poder trabajar con diferentes opciones dentro del mismo Power Query y luego volcarlo a Power BI, ¿no? Entonces, aquí haces tu reporte, bonito, un dato principal, que el peso de la tabla, ¿ok? Se va a ver reflejado en el archivo PBIX que tú realices, ¿no? ¿Por qué? Porque estás importando data, estructura también. ¿Perfecto? Y luego lo publicas en Power BI Service. ¿Ok? Ahora, sí, cuando quieras actualizar tu reporte acá publicado, perfecto, lo que tienes que hacer es schedular, o sea, configurar para que vaya hasta la base de datos y traiga. Pero la única forma que en el entorno de Power BI Service se pueda actualizar la información va a ser cuando tú gatilles esa actualización. Y va a depender también del tipo de licenciamiento que tú tengas. ¿Ok? Pero recuerda, si bien es cierto, te permite aquí como ventaja editar la estructura, agregarle nuevos campos, ¿ok? La desventaja en nube es que la única forma de poder actualizarse va a ser a través de qué? Del schedulado, de la actualización programada que te da Power BI Service, ¿ok? Va a depender también del tipo de licenciamiento, porque te puede dar una opción, por ejemplo, la Pro te da 8 veces, la Premium te da 48 veces, ¿ok? Perfecto. Pero en el entorno, en el segundo entorno, que es el Direct Query, ¿correcto? Aquí en Direct Query, tienes el motor de base de datos. Te conectas a Power BI. Haces tu reporte, ¿ok? En Power BI Desktop. Pero aquí hay una restricción. ¿Por qué, Jean-Pierre? Sucede que al ser Direct Query, lo que hace es importa estructuras. O sea, sí traes la estructura porque cuando te conectas con Direct Query, vas a poder también ver qué cosa, vas a poder ver el tipo de dato, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo con la conexión de Direct Query quiero cambiar el tipo de dato? Power BI no te lo va a permitir. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. ¿Qué pasa si quiero agregar un nuevo campo a la tabla? O sea,
si bien es cierto, tengo los campos matriz, ¿no? de la base de datos, pero basado en 2, 3 campos, quiero crear un nuevo campo y crear una lógica. No lo vas a poder hacer. ¿Ok? No lo vas a poder hacer, no te lo va a permitir. Y ahora veamos por qué. Y adicionalmente, cuando utilizas el Direct Query, no importas la data, sino importas una vista de la data. ¿Ok? No importas toda la data. Si bien es cierto, pero Jean-Pierre, cuando yo lo conecto, sí veo la data, sí, pero es una vista de la data, no es toda la data. ¿Por qué? Porque si importaras toda la data, uno se va a dar cuenta en el peso del archivo. ¿Ok? Ahora vamos a ver, justamente, y vamos a ver también cuánto pesa cada archivo con conexión Direct Query y con conexión Import Data. ¿Ok? Perfecto, entonces ya vemos algunos cambios en el entorno de Power BI Service cuando queramos hacer un reporte, ¿no? Lo siguiente es que cómo se comporta en nube, ¿no? Que es el ideal donde se publica el reporte. Perfecto. En Power BI Service, y esto es loquísimo, ¿ya? ¿Por qué? Lo que va a suceder es que la forma en que ese reporte se actualice va a ser cuando el usuario ingrese al reporte. Claro, primero tienes que configurar a dónde tiene que ir para traer la última data, ¿no? Eso, imaginemos que ya está hecho, ¿no? Veamos cómo interactúa en cuanto a ver la última información. Cuando tú entras a ese reporte, le das clic al reporte, internamente, dado que ya has configurado a dónde tiene que ir para traer la última data, se va a gatillar. Jean-Pierre, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, 5 usuarios están conectados al reporte, al mismo reporte, y abren por primera vez, los 5 hacen una consulta en cola hacia el motor de base de datos y de ahí el motor de base de datos lo trae y me muestra la última data. Sí, efectivamente. No tienes que programar la actualización y lo único que tienes que hacer es configurar tu reporte hacia la base de datos y luego esto se va a ir actualizando mientras que cada usuario abra por primera vez, ¿no? O le dé actualizar el reporte. Se va a estar gatillando. Es ahí donde notamos la diferencia. ¿Saben por qué? Porque con Power BI nosotros podemos hacer transformaciones. Imagínate si con la interacción de Direct Query le sumas esas transformaciones. Mm, El motor y también el servicio de Power BI va a ser pesado. Y súmale esto la volumetría de datos. ¿Ok? Entonces, vas a tener ahí un impedimento y en verdad, en vez de crear una solución, vas a crear ¿qué? Un problema. En cambio, en el Power BI Service con Import Data, ahí sí vas a tener tiempos holgados. A ver, y este tipo de conexiones, ¿ok? De Import y Direct Query, tienen una razón de ser. De hecho, cuando Power BI los creó para diferentes escenarios. ¿Cómo son los escenarios? Mira, cuando tú trabajas con una opción de Import Data, es que tu analista, ¿ok? Lo que quiere es ver historia. Quiere ver justamente generar valor, indicadores. Y tiene la tolerancia de poder tener la información hasta un día anterior o incluso un par de horas y no hay problema que espere, porque en medio está haciendo transformaciones, ¿correcto? Pero en el caso de Direct Query, ¿cuándo se recomienda? Cuando el reporte necesitas tenerlo más actualizado, tenerlo casi en línea, ¿correcto? Esto también va a depender mucho si la base de datos está en línea, ¿ok? Ahora, otro disclaimer que debes tener, otra consideración. Cuando trabajas con Direct Query, mucho va a influenciar el volumen de datos. Si, primero, tu reporte amerita de traer un montón de datos, ¿ok? Trabájalo con Import Data. ¿Por qué? Porque va a hacer más esfuerzo tu reporte, va a hacer más esfuerzo tu proyecto. Pero si necesitas ver, por ejemplo, un call center, ¿no? Las ventas del día o de la semana pasada, que la volumetría es corta, perfecto, puedes trabajarlo. Está muy orientado al reporte. Ese reporte va a ser para táctico gerencial, entonces necesitan historia y tienen tolerancia a poder esperar un día anterior. Si es operativo y dar seguimiento casi en línea, tienes que hacer Direct Query. ¿Correcto? Esas son las opciones
que tienes que considerar por cada una de las conexiones. Uno, data de análisis histórica, y el otro, data casi en línea, ¿no? No es, y por acaso, no es que sea el direct query una conexión casi real time, ¿no? Esto va a depender de qué personas le den clic al reporte para que puedan ver. A ver, tengo preguntas por ahí. Dice, mantener, ya. Tengo un archivo que se conecta a la base de datos, pero no es un direct query, sino con la opción de import. Cuando le programo actualizar diariamente, siempre debe estar mi computadora prendida, si no, no, exacto, ¿no? O sea, aquí lo que su compañero nos comenta nos dice lo siguiente. A ver, vayamos a mi proyección aquí. Acá está. Ya. Nos dice su compañero, profe, mire, para que esto pueda trabajar en línea, ¿no? Siempre debo tener esta puerta de enlace habilitada. Sí. De hecho, el Data Gateway siempre debe estar habilitado. Solamente esto cuando es en un entorno on-premise. Cuando es un entorno de nube y nube, no. Porque son nubes y están habilitadas. Y son servidores que no dependen de ti, sino que están casi al 99.9999% de disponibilidad, ¿no? Entonces, ahí no ameritaría estar encendiendo o apagando, ¿ok? Pero sí, tu computadora debería estar encendida. Usualmente lo que yo recomiendo es que puedan tener una computadora donde no sea una computadora personal, sino una computadora que nadie utilice y que lo utilicen justamente como centralizador, ¿no? Como motor de base de datos, ¿ok? Eh, Dice, Direct Query te obliga a crear el origen de datos en el gateway. Sí, claro, ambos, Direct Query e Import Data. Te obligan a crear primero el gateway. Bueno, claro, el gateway se crea a través de qué? De justamente trabajando en on-premise, ¿ok? Porque si trabajamos en nube con Azure, tenemos directo, ¿correcto? José dice, también la diferencia de ambos será el consumo de recursos, por supuesto, ¿no? De hecho, el volumen de datos va a depender por qué camino te vas, si Direct Query o Import Data. José dice, entonces, si la base de datos está en la nube, cuando se ejecute la actualización, el service funciona. Exacto, está siempre, siempre, siempre activo, ¿no? Es como un listener que está esperando la escucha, ¿no? Cuando lo llamen y está activo, ¿no? Y el gateway, Mauricio nos pregunta, ¿y el gateway también debe estar instalado lo más cercano a la fuente? Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya en esta máquina tengo instalado para algunos proyectos cuando hago las demos y las capacitaciones, ¿no? Y siempre la tengo iniciada, ¿no? Porque si no, no hay una forma de que Power BI Service Nube sepa la dirección de tu máquina, ¿no? Así sea si te quieres conectar a un archivo o a una base de datos, ¿no? Sí o sí debamos entender que el Power BI Service es un servidor de Microsoft que puede estar en la China, en India, o bueno, el data center más cercano que ahorita sería Sao Paulo, ¿no? Pero podría estar en cualquier lado, ¿ok? Y como está aislado, no sabe que existe tu computadora, no sabe que existe tu file server o tu base de datos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que habilitar un puente, ¿no? Tienes que habilitar una forma en que se puedan comunicar, ¿no? Y que estén en un entorno como local para que puedan trasladarse la información, ¿no? Dice, en iPhone, bueno, ahí, ¿cuál es el nombre? Pero dice, en el caso de Direct Query, ¿hasta qué fecha se puede extraer los datos? Si hablas sobre fecha, o sea, volumen, más que nada debes de considerar volumen, ¿ya? Hemos probado en Direct Query con millones de registros, funciona, sí, pero es lento, dado que está tratando de cargar. Yo siempre recomiendo, si quieres ver en línea casi, trata de disminuir, ¿ok? Trata de disminuir. Y también, otro de los puntos cuando ya detrás tenemos un motor de base de datos, ¿ok? Que recordemos el concepto que aloja la información, es Datocross, juzguemos en este punto, ¿no? Si ameritaría tener toda la data dentro de Power BI Service o podemos trabajarla en el motor. Porque recuerden, el motor de base de datos también es un motor que me permite hacer transformaciones que tal vez Power BI con Power Query no me permitiría, ¿no? Un poco más complejas, trabajo con historia, procedure, una serie de opciones. ¿Ok? También no lo dejemos de lado porque también es un intermediario
para poder hacer transformaciones un poco más complejas, ¿ok? Eh, sí, Diego, creo que ahí Renzo nos va a pasar luego el link de la sesión, ¿ok? Para que ustedes lo puedan chequear. ¿Ok? Dice, consulta, sobre modelos, si tienes conectado a SQL, le puedes llamar a un montón de tablas y conectadas. Eso es recomendable. Soy administrador por lo que busco relacionar data entre áreas. Ya, sí, mira, cuando trabajamos con esta base de datos, lo que yo siempre recomiendo es, oye, el motor, de hecho, vas a alojar un montón de datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar de aterrizar, ¿ok? Dentro del motor de base de datos, un modelo. Ya estamos hablando de conceptos como Business Intelligence, ¿no? Un modelo estrella que podamos procesarlo. La idea es que cuando trabajemos bases de datos con Power BI, ya tenemos como precedente que estamos trabajando como un lumen de datos, ¿ok? Y debemos hacer un equilibrio de quién procesa qué cosa. El motor de base de datos, tal vez algunas transformaciones un poco más complejas, que te dé el resumen y que Power BI se conecte simplemente para que puedas verlo. De hecho, esa es la mejora, ¿no? Power BI trabaja sobre, justamente en este caso, cuando lo trabajas en tu máquina, trabaja sobre la memoria RAM de tu máquina, pero en nube trabaja sobre el entorno y el fierro que te da Power BI Service, pero igual no es tan potente como trabajarlo dentro de un motor de base de datos. Entonces, sí recomendaría el volumen de datos, transformaciones, llévenlo a SQL Server, ¿ok? Y luego el resultado, conéctenlo a Power BI. Es lo más limpio que pueden hacer, ¿no? En caso de Direct Query, sería más recomendable. Exacto, exacto. Pero también, dependiendo, Dani, si el datamar, el nivel de frecuencia de actualización, ¿no? Porque si me dices, no, Jean-Pierre, el datamar se actualiza todos los días en la noche. Ya, ¿para qué necesitas Direct Query? Mejor, import data y listo. Ya no sufre tu cuenta de Power BI Service, ¿no? Eso hay que juzgarlo finalmente. Pero si tu datamar se actualiza diaria o, por ejemplo, a las 12, a la 1, a las 3, a las 4, perfecto, sí necesitas Direct Query, ¿no? Ok, lo digo para no terminar con un modelo de 80 tablas. Sí, efectivamente, o sea, minimizar el uso de Power BI. Mira, José, yo te recomendaría que si tienes y quieres unir muchas fuentes de diferentes entornos, afiánzate de SQL Server, ¿ok? Recordemos, a ver, Power BI es una de las herramientas que te dice, y el eslogan es, oye, puedes hacer transformaciones sin necesidad de tener conocimientos de programación. Pero si tu skill ya está con conocimientos en SQL Server, manejas, administras y tienes ese perfil, oye, hazlo ahí. ¿Por qué? Porque te vas a dar más facilidad de que de aminorar el volumen de datos y le vas a dar menos procesamiento a Power BI, ¿ok? Para que puedas visualizar. ¿Correcto? Sí, en verdad. Ahora, de hecho, van a ver DAX y de hecho SQL es el manejo, cómo administras las tablas. ¿Ok? Y ahí les voy a pasar el dato. Pero ya, continuemos. Entonces, ese es el entorno. Muchas gracias por las preguntas, chicos. A ver, ese es el entorno que les comentaba, ¿no? De import data y de direct query sobre cómo debemos primero preguntarnos, oye, el reporte hacia dónde va, ¿no? Táctico, gerencial, operacional, el nivel de frecuencia, cómo se actualiza mi data. Ese tipo de consideraciones deberíamos tenerlo antes de poder decidir por qué conector, ¿ok? Entonces, luego que has decidido qué tipo de conexión haces, ¿ok? Solo le das a aceptar. Pero, un momento. Aquí en la sección de opciones avanzadas existe una opción llamada tiempo de espera del comando en minutos. ¿Qué sucede? A ver, recuerda, son dos servicios diferentes, ¿ya? SQL Server, motor de base de datos, y Power BI. En algún momento vas a tener que conectarlos y el motor de base de datos va a trasladar ya sea estructura o vista de datos o incluso importar la data, ¿no? Como acabamos de ver. Pero vas a tener un tiempo determinado. No siempre va a estar activo. ¿Por qué? Porque incluso ese esfuerzo que hace Power BI para conectarse al motor de base de datos, estás consumiendo recursos del SQL Server. ¿Ok?
y no puedes dejar abierto ese consumo de recursos. Es por eso que Power BI tiene un límite de conexión para traer toda la data, ya sea por cualquiera de los dos tipos de conexiones. Y su límite es de 10 minutos. Jean-Pierre, ¿qué quiere decir? Que si luego de 10 minutos, si estoy trayendo la data, luego no termino de traer la data, sí, te va a salir un error y te va a decir tiempo acabado, ¿no? Time out. ¿Por qué? Porque luego de 10 minutos no has logrado traer toda la data que necesitabas. ¿Qué tienes que hacer para poder alterar ese tiempo de conexión? Pues te comento que en esta opción avanzada y en este recuadro te permite alterar ese tiempo que por default te da Power BI con las conexiones a base de datos. Tú aquí, lo que imaginemos, haces tu prueba de concepto de traer la información y te demora 10 minutos, se acaba. Ok, dices, perfecto, voy a subirlo a 30 minutos, listo. Y aquí colocas 30 minutos. Jean-Pierre, no, es un poco más volumétrico. Ok, necesito 1 hora y 10, 70 minutos. Aquí el dato que coloques, de hecho, está, Power BI espera que lo coloques en minutos, ¿correcto? Entonces, ahí tienes que manejarlo. Ahora, no esperemos que sea 1 hora, pues no, estamos hablando ya de data muy pesada. La idea es que si conectamos al motor de base de datos sea limpio, ¿no? La información. ¿Correcto? La otra sección de instrucción de SQL es una opción cuando ya manejamos el concepto de poder consultar las bases de datos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, que tú tengas aquí una base de datos y como te decía, tienes la tabla. Aquí hay un concepto para poder consultar estas tablas, ¿no? Que se llama, por ejemplo, CL, call from, la tabla clientes, ¿ya? Y consultas la información. Esto es una instrucción SQL. Es el lenguaje estructurado de query, ¿ok? Esta sintaxis es a nivel global con cualquier administrador, con cualquier motor de base de datos. Pero te da la ventaja a través de esta interfaz de poder consultar, hacer consultas un poco más complejas, ¿ok? Cuando ya tú tienes un conocimiento un poco más amplio de poder hacer es poder manejar este lenguaje, ¿correcto? Lo que haces, imagínate, haces una consulta y esperas que esa consulta, el resultado, lo puedas llevar a Power BI. Perfecto. Esa consulta lo pegas aquí. ¿Ok? Lo pegas aquí, ¿no? Imaginemos esto. Lo pegas aquí y la conexión que va a hacer, va a ejecutar esa consulta y te va a dar ese resultado. ¿Ok? Son cuando tenemos, no necesitamos conectarnos a una tabla, sino que necesitamos conectarnos al resultado de una consulta. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de conexiones que vas a tener. Vamos a hacer una conexión con import data, ¿ok? Y luego vamos a hacer con direct query para poder ver el peso y cómo funciona. Con import data, le damos a aceptar, ¿ok? Perfecto. Luego te va a pedir, cuando es la primera vez, te va a decir, oye, necesito que te autentiques, ¿no? Y existen diferentes formas de autenticación. La de Windows, que sabemos el usuario de red, ¿no? Siempre y cuando el administrador de base de datos te conceda el acceso. El segundo, cuando el administrador de base de datos te da un usuario y contraseña para que te puedas conectar. Y el tercero, ya conectándote con una cuenta de Office 365, ¿no? Una cuenta de Microsoft, ¿ok? La que vamos a utilizar el día de hoy va a ser la de cuenta de Windows porque justamente como tengo mi motor de base de datos en mi máquina y mi cuenta también está asociada, es el administrador, va a fluir, ¿no? Y utilizamos la opción de usar mis credenciales actuales. ¿Qué quiere decir? A ver, cuando nosotros entramos, primero, la mayor parte de las computadoras tienen sistema operativo de Windows. ¿Windows de quién es? De Microsoft. Así que Microsoft se encarga siempre de generar sinergia en sus diferentes productos. Integrar Power BI con Windows y luego Windows con SQL Server, ¿no? Una forma de trabajo colaborativo. Entonces, lo que hace es, toma tu usuario de sesión de Windows y verifica si te han dado acceso, ¿no? En el motor de base de datos, ¿correcto? Y es por eso que aquí yo estoy utilizando, indicándole que diga que utilice básicamente las credenciales actuales, ¿ok? Le digo conectar, me dice, oye, y este mensaje,
Compatibilidad con cifrado. No se ha podido conectar con el origen de datos a través de una conexión cifrada. Para tener acceso a este origen de datos mediante una conexión no cifrada, haga clic en aceptar. Lo que trata es salvaguardarte, ¿no? Oye, no existe una conexión cifrada para que no puedan vulnerar tus datos, ¿no? Ok, ¿quieres trabajar con una conexión no cifrada? Sí, perfecto. Le voy a aceptar. Nada más. Y a continuación me va a aparecer la ventana de navegación donde me va a listar todas las tablas de mi motor de base de datos. Por ejemplo, como puedes ver aquí, al lado izquierdo, tengo mi motor de base de datos y tengo todas las tablas. ¿Ok? Todas las tablas. Y justamente cada tabla, aquí la lista. Recordemos que Power BI lo que siempre hace para traerlo a Power Query es tratar de llevarlo en un formato tabular, ¿no? Ya sea un Excel, ya sea un TXT, siempre lo trata de llevar en un formato tabular, ¿ok? Entonces, como esto ya tiene una estructura, ya tiene una tabla, yo solamente selecciono las tablas que necesito, ¿no? Clientes, compras, empleados, productos, tipo productos, ventas y ventas detalle, ¿no? Y como ya es habitual, y de hecho es una recomendación que lo ha mencionado Renzo, no le demos clic en cargar, sino directamente en transformar datos. ¿Para qué? Para que nos lleve al entorno de Power Query y previamente revisar los datos antes de importarlos, ¿no? Le damos transformar datos aquí, esperemos unos segundos y nos lleva al entorno de Power Query, ¿no? Vas a poder ver que cada una de las tablas, ¿ok? Se importa la información, ¿no? Se importa la cantidad de válidos, la cantidad de vacíos, errores, por si habría. Otro de los datos es que solamente te muestra dos pasos aplicados, ¿no? La conexión y la navegación automáticamente ya heredó el tipo de dato en cada una de las columnas, ¿no? O sea, ya lo tiene predefinido, ¿no? Porque ya la chamba se la llevó el motor de base de datos, ¿ok? Y aquí lo único que tienes que hacer, como este es un, miren, como este es una demo de una base de datos, ¿ok? Yo aquí puedo trabajar y puedo agregarle, puedo cambiarle el tipo de dato, puedo hacerle una opciones diferentes, ¿no? Con la opción de import data, ¿ok? Con la opción de import data. Miren, cuando la cargo, la de hoy cerrar y aplicar, no voy a hacer una transformación aquí, voy a darle a cerrar, aplicar, ¿ok? Perfecto. Vamos a ir, recordemos que dentro de Power BI tenemos diferentes vistas, ¿no? Esta primera vista es la vista de informe, tenemos la vista de datos, ¿no? Donde nos muestra el contenido de cada una de las tablas, y tenemos la vista de modelo. Jean-Pierre, ¿qué es esto? Pues recuerda, con Power BI lo que espera es un modelo de BI. Por eso se llama Power BI, Business Intelligence. Esto radica de la metodología de trabajo basada en Business Intelligence. ¿Qué es lo que te dice? Oye, necesitas un modelo de BI, ¿ok? Necesitas la columna vertebral. Y por eso te muestra aquí las tablas. Ahora, dato importante. ¿Cómo hizo la relación? De hecho, para poder hacer la relación dentro de Power BI, ¿ok? Lo que hace es que básicamente, primero, la relación que Power BI hace entre tablas, hace a través del nombre, ¿ok? Cuando detecta un nombre igual que otra tabla, lo relaciona automáticamente, ¿correcto? Pero, ¿cómo hace estas relaciones desde el motor de base de datos? Sucede, y ahí les voy a explicar rápidamente. En el motor de base de datos, ¿ok? Existe un concepto llamado primary keys, ¿ok? Lo que sucede, y justo al inicio les comentaba, ¿no? Oye, ¿cómo hago de datos pasarlo a información? Para poder pasar datos a información, el dato es una tabla aislada, ¿ok? ¿Cómo hago para que se traslade una información? Tengo que relacionar esa data con otra data para que luego de poder analizar esas dos, ¿ok? Que ya lo estoy convirtiendo en información, pueda convertirlo en conocimiento. La opción de llaves, ¿ok? De poder relacionar tablas dentro de SQL Server, justamente cumple esa función, ¿no? Poder relacionarlas para poder generar información y luego conocimiento. Dentro de SQL Server se llaman los famosos primary keys y foreign keys, ¿ok?
que son la forma de cómo relacionar dos tablas y que tengan justamente coherencia entre ellos, ¿ok? Coherencia entre la data. Y esa relación que tú haces dentro de SQL Server, pues aquí la hereda, ¿ok? La hereda y dice, ok, aquí estas tablas están relacionadas, listo. No voy a ir en contra de eso, ¿no? Hay algo que se llama metadata, ¿ok? Y metadata, ¿qué concepto es? Es justamente, la metadata es la estructura de cómo están mis objetos. Y dentro de SQL Server hay una metadata de cuál es mi tabla, qué tipo de datos y qué relaciones. Esa metadata lo lee Power BI y lo que hace es, oye, ya tengo aquí la pauta, no voy a hacer reingeniería. ¿Qué hago? Ejecuto la pauta y lo que hago es heredar también esa relación y no te la voy a cambiar. ¿Perfecto? Entonces, aquí como podemos ver justamente la conexión de las tablas y miren, dato importante, chicos, tengo la opción de vista, ¿ok? Y recordemos que la opción de vista, ¿qué me permite? Poder crear una columna basada en otra columna que yo tengo, ¿correcto? Y aquí le puedo crear una nueva columna y puedo así crear nuevas tablas, nuevos campos a mis tablas, ¿ok? Voy a guardar esta primera conexión, voy a guardarlo. A ver, denme un segundito. Perfecto, aquí voy a guardar ejemplo 1. Ejemplo, import. Uy, ya, ejemplo lo voy a poner, pero voy a cambiarlo. ¿Ok? Esta es la opción con import. ¿Ok? Todavía no vamos a hacer la data nada más. Voy a cerrarlo. Perfecto. Quiero que se queden con este mensaje. Miren, este import, les decía, a ver, lo voy a cambiar aquí. Import, ahí está. Este ejemplo de import tiene un peso de 224 kilobytes, ¿ok? Este archivo .pbix justamente es el peso de toda la data importada con estructura. Veamos cómo se hace la diferencia con el Direct Query. Me conecto otra vez a Power BI para hacer otro reporte, ¿ok? Y luego, lo que voy a hacer, a ver, denme un segundito, voy a ir a SQL Server. Igual, voy a hacer mi conexión, ¿ya? Necesito el nombre del servidor, ¿ok? On-premise. Necesito el nombre de la base de datos que era ciclismo, ¿no? Y ahora lo voy a seleccionar como Direct Query, ¿ok? Le doy a aceptar. Me lista también las tablas, por supuesto. Clientes, compras, empleados, productos, tipo de producto, ventas y ventas detalle, ¿no? Le doy transformar datos, ¿ok? ¿Correcto? Aló, Carlos, ahí creo se activó. No sé si se ha caído. ¿Está bien, ¿no, Carlos? ¿Sí? Creo que sí. Perfecto, ya. Y aquí puedo ver la data, ¿ok? Puedo ver la data, todo. Y acá vamos a ver justamente esa comparación, ¿no? Voy a darle cerrar y aplicar. Miren, quiero que denoten algo, chicos. Quiero que denoten algo. Ya no me aparecen las tres vistas. Solo me aparece dos. ¿Por qué, Jean-Pierre? Es que justamente ese es el principio, ¿no? Power BI te dice, oye, si vas a utilizar Direct Query, te voy a restringir, dado que la facilidad que te doy en Power BI Service de poder actualizarlo, ¿no? Y que tengas ese nivel de frecuencia, lo primero es que no me vas a causar esfuerzo, ¿no? Porque si no, si incluso le creas una transformación con el volumen de datos, pues va a meritar más recursos, ¿no? Y como Direct Query está constantemente cada vez que lo abran, incluso puede haber un usuario que esté actualizando y esté consumiendo, esté gatillando. Entonces, para poder mitigar ese esfuerzo, ¿ok? Que hace constante, lo que hace es que restringe el poder
transformar la data. ¿Ok? Agregarle nuevos campos, claro. Agregarle nuevos campos, pero sí mantiene los campos que tienes desde la base de datos. ¿Puedes crearle medidas? Por supuesto que puedes crearle medidas. Eso no te va a impedir, ¿ok? Porque está con la misma data. Solo que no te va a permitir cambiar estructura de los datos, ¿ok? Y veamos, justamente, veamos aquí, voy a borrar aquí, ya. Y veamos, miren, voy a guardar este archivo, ¿ok? Voy a guardarlo. Aquí va a ser ejemplo direct query. Direct query. Y lo voy a guardar, ¿ok? Perfecto. Ya guardé y veamos la comparación. Miren, el import pesa 224 y el direct query 36 kilobytes. Profe, ¿y por qué la diferencia? Ah, recuerda, el import trae incluso estructura y data, ¿ok? Y se prepara para que tú puedas cambiarlo. Mediante el direct query te trae una vista ligera, ¿correcto? Nada más, te trae una vista ligera y te trae estructura. Claro está. ¿Ok? Voy a responder algunas preguntas. A ver, ¿qué dice? A ver, Dani dice, muchas gracias por despejar, no te preocupes, aquí para eso estoy, hoy día para la comunidad. Ese es un modelo de copo de nieve, ¿sería conveniente pasarlo a un modelo de estrella para que sea más eficiente? Efectivamente, José Antonio, de hecho en los modelos de BI, en realidad ni siquiera es un modelo de copo de nieve, es un modelo transaccional, ¿ok? Que tenía por ahí para la demo el día de hoy. Pero sí, lo mejor para poder trabajar con Power BI es poder trabajar con un modelo estrella, ¿ok? Esto, por si acaso, es un concepto de Business Intelligence y, bueno, de hecho es el padre del BI, que es Ralph Kimball, ¿no? Dice, José, dice, si limpio la data lo máximo posible desde SQL, ¿es necesario crear tablas o medidas en DAX en PBI? Es decir, ¿se puede hacer todo lo que harías en DAX en SQL? Por supuesto. Solo, ahí vamos a tener una línea diferente. Cuando hablamos de transformar la data, hablamos de la misma tabla golpearla, ¿no? Crearle nuevas variables, incluso si ameritarías poder crear ya un modelo y algunos indicadores, por supuesto, lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, un year to date, un calculate, ¿no? Algunas funciones que tenemos dentro de Power BI como DAX para justamente las medidas, sí amerita. Más que nada cuando tú vas a cargar tu información, ¿no? Las tablas, fuentes. Ya, los indicadores, sí créalo en Power BI, ¿ok? Porque justamente esa lógica, y si detrás tienes un modelo de BI, pucha, va a fluir, ¿no? Va a fluir esto, va a ser como si estuviera surfeando en la mejor ola, ¿no? De Hawái, ¿ok? Así que lo mejor que debes hacer es para transformar la data y ya tenerlo estructurada, limpia, ¿ok? Lo haces en SQL Server y luego los indicadores los creas dentro de Power BI. ¿Ok? Exacto. Claro, es que es una cuestión de equilibrar, ¿no? Si bien es cierto, si estás aprendiendo ya manejo de datos, manejo de DAX, sí amerita. A ver, también Power BI es una buena herramienta, ¿no? Para las famosas consultas, el self-service del usuario, ¿no? El usuario de negocio. Pero tampoco si tenemos un lado técnico y sabemos SQL Server, ¿no? No nos matemos en hacer DAX porque también los DAX muy complejos saturan el rendimiento del reporte. ¿Lo puede hacer? Por supuesto, eso nadie te discute. Solo que debes equilibrar las cargas en donde debes hacer justamente esa transformación. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para conectarnos a Direct Query? ¿Cuántas clases de modelos existen? Ya, bueno, justamente no sé si acaba de llegar Luis, ¿ok? Pero, a ver, rapidito, lo que voy a hacer es, en el motor de base de datos que tú selecciones, por ejemplo, yo seleccioné SQL Server, aquí, el modo de conectividad, ¿no? Las señales, ¿ok? Si es import o direct query, ¿no? Justo de la teoría que acabo de comentar.
¿Y cuántos modelos existen? Modelos de datos. Está el copo de nieve, el estrella, el dimensional. Pucha, en verdad, alrededor de unos 3, 4, 5 modelos, de hecho, que están evolucionando, ¿no? Dependiendo también. Los más conocidos son los dos, ¿no? Que es el copo de nieve y el modelo estrella. El que mejor rendimiento te da es el de modelo estrella, absolutamente, ¿no? En caso de los Direct Query, solo trae, Dani nos pregunta, en el caso de Direct Query, solo trae una vista ligera, es decir, que solo trae algunos registros, no, trae todos, ¿ya? Sino que el nivel de peso lo que hace es lo comprime más como si estuviera trabajando con import, ¿ya? Recuerda, lo que hace con import es que te trae una copia, ¿ok? Y esa copia lo guardo en su memoria dentro del archivo que se llama conjunto de datos, ¿no? Y ese conjunto de datos tiene preparado para poder soportar cambios de estructura, a diferencia de Direct Query que no, ¿no? ¿Ok? Dice, entiendo, deseaba saber si valía la pena aprender más DAX. Sí, o sea, sí vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque existen algunas medidas que sí ameritan poder hacer transformaciones un poco más complejas. Y estas transformaciones, en la mayoría de DAX que yo utilizo cuando trabajo con SQL Server, va orientado mucho justamente a la vista, a la experiencia. Por ejemplo, el usuario me dice, ya, yo quiero tener un filtro de todos los años, pero cuando selecciono un filtro, quiero un dato que sea acumulado solamente de ese año. Uy, ahora ¿cómo lo hago? ¿No? No lo puedo hacer por consulta en ese momento. Sí tengo que hacer un DAX que cuando le dé clic solamente sepa que ha seleccionado el mes y el año y solo me muestre de ese año y el cálculo de ese mes. Y esa interacción, ¿no? El DAX cuando trabajes con SQL Server va a ayudarte bastante a la interacción que tú quieras, ¿no? Esa experiencia que el usuario quiere y esa personalización de interacción que el usuario quiere, pues ahí la vas a tener y pues DAX te va a dar la solución pues completa. ¿Ok? Entiendo, deseabas, valía la pena, ok, no comprendo si es crear medidas en DAX en Power BI con Direct Query o solo import. No, no, no. Los DAX, Dani, puedes crearlo con ambos, ¿ok? Pero recuerda, en DAX tienes opción para crear columnas y en DAX tienes para crear medidas, ¿no? El lenguaje lo utilizas para ambos. Pero en Direct Query e Import te permiten crear DAX para medidas, ¿ok? Solo Import te permite crear DAX para columnas, ¿ok? Recordemos, cuando quieres cambiar estructura y quieres crear una nueva columna, en la opción de import siempre debes utilizar DAX, ¿no? Que esa es la forma. O bueno, puedes utilizar también Power Query, ¿no? En la sección que tienes para agregar columnas, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero en la de Direct Query no te va a permitir. Solo te permite, quédate con ese mensaje. Import puedes hacer todo lo que quieras, ¿ok? Pero en Direct Query solo puedes hacer crear medidas con DAX. Medidas, ¿ok? Medidas, ¿ya? Eso es. Ya, Cristian dice, en mi empresa me conecto a la base de datos de Oracle por medio de import, consulta vistas que crea en mi esquema. El problema que tengo es que siempre que tengo que tener conectado mi equipo por la puerta de enlace local, efectivamente. ¿Cuál sería la mejor manera para evitar ello? ¿Hay manera de que se pueda habilitar algo en la base de datos o solo por medio de otro equipo que tenga instalado la puerta de enlace local y realizar los reportes de ese equipo? Gracias por la respuesta. Ya. Mira, Cristian. Cristian nos dice, mira, en mi empresa tengo mi máquina que está conectada al Oracle. Ya. Primero, me imagino que ese Oracle debe estar en un servidor, ¿no? Supongamos, y ahí me corriges, que está en un servidor, ¿ok? ¿Qué tendrías que hacer? Instalar el Data Gateway en ese servidor. Y ese servidor debe tener salida a Internet. A ver, en esos casos, la mayoría de la gente de seguridad y también el DBA te va a decir, oye, pero eso no, porque pueden entrar a mi servidor. Ok, sí, pues pueden entrar, ¿no? Pero esa es la única forma de poder hacerlo, ¿ok? Y poder tener en línea. Lo otro que puedes hacer, imaginemos que, supongamos, que tu motor de base de datos está en tu máquina, ¿no? Pues sí, para que tengas actualizado siempre la información, debe estar encendido tu Data Gateway, ¿ya?
Pero, mi pregunta va a ser justamente, eh, este, ¿cuál es el nivel de frecuencia? ¿No? Si el nivel de frecuencia es todos los días en la mañana, oye, apaga tu data gateway y cuando inicia tu máquina, y tienes una opción de configurar que cuando inicie la máquina también inicie el data gateway, ¿no? Y solamente lo inicias a minutos antes de que se tenga que gatillar la actualización. Y listo, y va a encajar. Ahora, si es frecuente durante el día, pues no hay otra opción, ¿no? Siempre va a necesitar estar iniciado el data gateway, ¿no? ¿Ok? Esa es, digamos, la desventaja cuando trabajamos con on-premise, ¿no? Mauricio nos dice, como aporte, si lo que buscas es disponer la información para autogestión, podríamos pensar en crear un datamar o un flujo de datos para que el usuario utilice únicamente la información a la que se debe tener acceso. También se recomienda no conectar directo a las tablas de producción, sino crear vistas o tablas con información consolidada para que las consultas se ejecuten de allí y no haya riesgo de tumbarla de producción. También se recomienda no crear columnas calculadas con DAX y crearlas directamente en base de datos con el fin de no afectar tiempos de actualización ni el rendimiento en general. Perfecto. Mauricio nos ha hecho un resumen, de hecho, de unas buenas prácticas. Yo haría copiar y pegar, porque en verdad lo que ha comentado es buenazo. Uno, no golpeemos producción. Eso sabemos, ¿no? Cuando trabajamos con un motor de base de datos, no es que de aquí, chicos, se vayan directo a producción. No, no, no. Tratemos de trabajar con un entorno, profundicemos un poco más de BI, ¿no? Que ayuda a poder llevar en dos tipos de base de datos, OLAP o OLTP, que son bases de datos transaccionales o bases de datos de analítica, ¿ok? Que son para cada uno orientado para cada uno de los objetivos, ¿no? Uno para análisis, que tienes que golpear fuerte la base de datos, y la transaccional es golpes ligeros, pero tampoco te la tumbes, ¿no? ¿Ok? Y lo otro es justamente lo que recomendabas, ¿no? No crear columnas con DAX. ¿Por qué? Porque eso hace más esfuerzo al procesamiento del reporte, ¿no? A Power BI, pero sí amerita crear las medidas, ¿ok? No columnas con DAX, pero sí medidas con DAX, cuando tengamos una conexión con SQL Server. Ok, Jan, muchas gracias, no te preocupes. Mauricio dice, por la pregunta de Cristian, a nivel de empresarial, el Data Gateway puede estar instalado en otra máquina, claro, que garantice que no se apague. No es obligatorio que esté en el mismo servidor. Inclusive, ese equipo puede tener un backup y acceder por medio de un balanceador. Efectivamente, ya ahí estamos hablando de un entorno de cómo lo debemos distribuir, ¿no? Incluso ameritaría poder tener en un DMZ, ¿no? En una zona no militarizada, que tenga acceso con un firewall para acceder a Internet, ¿no? Recuerda, esto sube a la nube, hay una conexión también, ¿no? Y un ancho de banda, ¿ok? ¿Dónde conseguimos la base de datos de ejemplos para conectarnos a Direct Query? Les puedo pasar la base de datos, ahí Renzo me pasa el dato, dónde dejarlos y listo. Y el último, para grandes volúmenes de datos sería mejor tener una base de datos OLAP. Efectivamente, ITMIT, ¿no? Una base de datos OLAP que ayude a soportar eso, ¿no? ¿Correcto? Que y efectivamente esos son los dos tipos de motores de base de datos. Igual, eh, preguntemos. De hecho, invito a Renzo que haga una siguiente encuesta para ver qué tema de repente necesitan a base de datos, buenas prácticas, optimización. Escucha, aquí yo de hecho cuando me comentó Renzo de la comunidad, me dijo, oye, aquí, escucha, gente que necesita aprender, perfecto. El conocimiento se comparte, ¿ok? Pero quiero comentarles que de hecho esto ha llegado gracias a DQS. Y DQS lo que está lanzando es justamente uno de los principales roles que hoy en día está en mayor descubrimiento, que es el rol del data analyst. En DQS han lanzado una ruta del data analyst, le llaman el journey del data analyst, ¿ok? De hecho, ese journey, ¿cómo se llama? Enseña, te orienta al primer peldaño de este camino tan chévere que es del data analyst, ¿no? Y en este curso del data analyst, lo que han tratado es poder juntar, ¿no? Juntar Power BI con SQL Server, ¿no? Porque de hecho sabemos que tienen que integrar
hoy en día las empresas se están eh, orientando a manejar motores de base de datos, ¿no? Y también necesitas una visualización. Como has podido ver, dentro de los skills de los roles, dos herramientas fundamentales son la visualización y SQL y un motor de base de datos. Ahora, ¿por qué DQS ha orientado por Power BI y SQL Server? No, no es porque es el más escuchado. Esto radica sobre fuentes, por ejemplo, Gartner es una de las empresas que se encarga de poder medir justamente el uso de estas herramientas a nivel mundial. Y desde dos lados, desde el lado del negocio y desde el lado del consultor. Y dentro de ese cuadrante de Gartner que los invito a poder revisar, ¿ok? En Gartner, y si pueden ir a los eventos también, me gustaría ir a unos, pero lo que dice Gartner, oye, Power BI es uno de las herramientas que lidera el mercado, y SQL Server lo sigue como motor de base de datos. Ahora, aprende Power BI y aprende SQL Server, y en el caso de SQL Server vas a aprender estructura de queries, y el mismo conocimiento que aprendas en SQL Server, cuando te vayas a Oracle, switchea ya. Es un cambio casi del 20%, pero casi el 80% cuando aprendes un motor de base de datos como SQL Server, pues utilizar otro es muy sencillo, ¿ok? Para esta ruta del data analysis, los conocimientos que debes de tener es cero. Van a empezar desde cero. De hecho, DQS lo que está haciendo es sacar pequeños grupos, ¿no? Pequeños niveles, ¿no? ¿Ok? ¿Para qué? Nivel de Data Analyst, nivel de Data Analyst Advanced, Junior y el Expert. ¿Ok? Para que podamos justamente estos journey poder tener esa visión de ir escalando poco a poco, poco a poco. ¿Correcto? Este curso inicia el día sábado 28 de abril, casi a fin de mes, ¿ok? Eh, y finaliza el sábado 17 de junio. Van a tener dos bloques, ¿ok? Para poder estar dentro de, utilizando la herramienta todos los sábados, ¿ok? Y si necesitan más información, les pongo en el link. Aquí está, creo, Renzo, el link. Déjame compartirlo. Ahí está. Perfecto. Están el link para uno, comunicarse para más información, otro, para ver el programa El Data Analyst, las redes y tanto como Facebook como LinkedIn, ¿ok? Ahí está, buenazo. Y si no, y dices, Jean-Pierre, pero ¿quiénes van a enseñar? ¿Quiénes van a estar? Mira, aquí entra en las redes y puedes ver una demo de una de las sesiones que tuvimos, ¿ok? Que la hemos hecho en directo para que puedas ver efectivamente cuál ha sido o cómo tratamos en cada una de las sesiones, ¿no? Cómo hacemos poco a poco, cómo hacemos de poquito desde cero hacia más, hasta que puedas hacer un proyecto integrado con estas dos herramientas. Los invito a poder contactar los informes. Creo que tenemos aquí también, allá, dentro tenemos también el brochure de qué es lo que vamos a tocar en cada una de las sesiones, ¿no? Desde fundamentos, SQL, Transact SQL, la introducción a Power BI, ¿no? Power Query, transformaciones, DAX, modelados, Data Storytelling, ¿no? Y la conexión también con SQL Server de Power BI y poder hacer un proyecto integrador entre ambas herramientas. Claro, a un nivel de primer contacto, ¿correcto? Y el nivel de inversión, pues, creo el nivel de inversión de 400 soles, los medios de pago por PayPal si estás en el extranjero, o BVA si estás aquí en Perú. ¿Ok? Contactarse si están interesados y de hecho, con todo justamente lo que acabo de presentarles, lo vas a ver dentro de estas sesiones. ¿Ok? Y contactarse con el asistente que es Joa, y ahí dejamos los números de contacto también y WhatsApp para que puedas contactarte. ¿Ok? No sé si se me pasó algo más, Renzo. Todo, si tienen algunas preguntas, dudas, incertidumbres, pues contáctense con Joa. Y hasta aquí mi presentación. ¿Ok? Si tienen algunas preguntas, dudas, háganla a través de Renzo para poder responderlas ya offline. ¿Ok?
Bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? En principio agradecerte, Jean-Pierre, por la sesión de hoy. La verdad es que duró, creo que el tiempo justo para poder cerrar el tema de la integración entre Power BI y SQL Server. Ya saben que, bueno, SQL Server es un gestor de base de datos que, pues, según lo que hemos comentado en nuestra sesión uno, se básicamente enlaza a Power BI mediante estas dos opciones, Import, Direct Query. Hay dos adicionales, que es el modo dual y también el Live Connection, ¿no? Que no son tan usadas, pero también es bueno conocerlas. Y justo parte de esas conexiones forman parte de la ruta Data Analysis. Como saben, nuestro sponsor de la comunidad Power BI Perú para este primer trimestre, DataQS, está abriendo este programa los fines de semana, solo los sábados, ¿no? En esta ocasión, pues desde las 3 de la tarde a las 7 de la noche en Perú, y ahí pueden ver los horarios en otros países, ¿bien? Y frente a ello, bueno, vamos a comentar lo siguiente. Déjame un segundo, por favor. Justo se me acaba de crashar la PC. Nada, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Ya, De hecho, ahí ya volví. Sí, justo se me había acabado ya, la ahí PC. está. Nada, aquí quería adelantarle algunos puntos. Vamos a ver SQL Server a todo nivel para quedar como un Data Analysis y también Power BI, ¿no? Los profesores que los van a acompañar en esta sesión somos nosotros dos. Y ahí les estoy dejando nuevamente el enlace de DataQS. Algo muy importante, por ahí que preguntaron es que si había algún descuento, pues alguna especie de beca. Bueno, como saben, DataQS nos va a certificar, ¿no? A cada uno de nosotros los que hemos llevado las 4 sesiones, bien, por el curso de Power BI básico, bien, en esta instancia por las 4 horas adquiridas durante estos 4 domingos de forma consecutiva, y también nos está ofreciendo un descuento especial. Para ello tienen que hablarle a Joa, ¿sí? Pues para lo que es tanto llevar el curso, ya sea en Perú y también en otras partes del mundo. Entonces sí va a haber un descuento, ese descuento se los va a dar Joa directamente, y no sé si hay alguna duda o consulta adicional sobre el programa, sobre la comunidad, etcétera. ¿Qué tal la pasaron, chicos? Hemos tenido una buena audiencia. Aprox, hemos llegado hasta 50, no hemos estado en 40, 35 miembros de Bueno, la comunidad. igual necesito aprovechar para que también me sigan por LinkedIn. Ahí Ah, ok, también sí, claro. vamos a publicar algunas cosas, ¿ok? Y puedes buscarme con Jean-Pierre Sandoval en LinkedIn y ahí me agregan y también los puedo ayudar offline, chicos. Ahora les paso su link, chicos, no se preocupen. Déjame un segundo. Y ya está. Pueden seguir ahí a Jumpy por LinkedIn. Les acabo de pasar las redes, tanto por el chat de Zoom, y ahora mismo también se las voy a pasar por la comunidad Power BI. Anímenlo a que nos apoye también en la siguiente temporada, ¿no? De seguro podemos traer temas más avanzados de SQL Server. Es un otro mundo, ¿no? Por eso son 2 cursos completos, y bueno, nosotros hemos querido, pues, básicamente incorporarlos, ¿no? Dentro de una ruta donde queremos ayudarlos a convertirlos, pues, en los famosos analistas de datos, ¿no? Los cuales pueden generar cualquier tipo de solución de data dentro de una organización, contemplando siempre lo más importante, ¿no? Que es básicamente ayudar a la empresa a monetizar sus datos. Rigoberto, excelente, Renzo, mucho aprendizaje en estas 4 sesiones y las 4 sesiones extras. Muchas gracias por compartir. No, gracias a ti, Rigoberto, te he visto todas las sesiones, gracias a ustedes por la audiencia. En el caso de los certificados de estas sesiones, sí, ya pues les he mandado el link de registro, se les hará llegar, ¿no? En este caso por vía mail, este mismo certificado. Debe demorar de seguro entre 1 o 1 semana y media como máximo, chicos. Dudas, consultas adicionales sobre el programa, aprovechando que está Jean-Pierre aquí, nos puede explayar de repente lo que pueda conllevar el curso de SQL Server. Renzo, esta es la primera sesión, te conocí en una charla que diste de Balance Scorecard. Gracias, José. Espero llevar Balance Scorecard integral en Power BI. Sí, de hecho es un gran reto, ¿no? Y pues lo que trato es profesar ello, ¿no? Bien, chicos. En el caso del curso Ruta Data Analysis, ¿es el único horario? Por ahora sí, es el único horario, solo son los sábados, son de 3 a 7 de la noche, Perú, Colombia, Bolivia de 4 a 8, Argentina y Chile de 5 a 9 de la noche.
Pero de hecho, Renzo, Dani, te recomiendo escribirle a Yoa por si tienes algún horario en preferencia, ¿ok? Porque sí nos ayudaría el poder tener ese feedback, ¿no? Ahorita es uno de los primeros y dado justamente los horarios rotativos que tienen, este es el mejor horario que la mayoría de los data analysts quieren tenerlo. Pero si hay más auge de nuevos horarios, perfecto. Te recomiendo, Dani, que puedas escribirle a Yoa, la asistente, para que nos puedas dar ese feedback. Luis, si no se pueden tomar las clases en vivo, ¿quedan las clases grabadas? Sí, en este caso, Luis, ya es la segunda edición de la ruta de Data Analysis y las clases no solo quedan grabadas, sino también se las disponibilizamos a ustedes para que puedan descargar tanto la clase grabada, el material, ¿no? Los scripts de SQL Server, los scripts de DAX, de Power BI, y también tienen un grupo en WhatsApp donde pueden hacer constantemente, pues, se puede absorber dudas, consultas sobre lo que estamos llevando dentro de la materia. Entonces, por ese lado, no habría ningún tipo de problema. Nuevamente veo que se están sumando nuevas personas. Ahí les dejo el link de informes. Déjame un segundo, que debe estar por acá. Está. Aleja, hola Renzo, ¿me podrías indicar cómo subí mi reporte? Ingresé a la página que me dijiste, pero no deja cargarlo. Para subirlo, hay que... ¿Me puedes dar el host un ratito? Solo un ratito, Sí, 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 dale, dale, a ver. para que no se queden con esa duda. Tienes que selecciona mi contacto, le das clic derecho en Make a Host. Ah, ya. Make host. Ok, yes. Ahí está. Ya está. Bien, entonces aquí chicos, creo que me han hecho esta pregunta 2 veces también, ¿no? Entonces creo que vale la pena. ¿Qué es lo que hicimos? Tenemos nuestro Power BI Desktop. Es importante que estés logueada con la cuenta que te di aquí en la parte superior, powerbiperú@renzoroca.com, ¿no? Entonces, tienes este primer reporte, ya lo terminaste, les compartí el archivo también, y en este caso vamos a darle en inicio publicar. ¿Dónde lo vas a publicar? Lo vas a publicar en la primera carpeta. Vamos a darle clic acá, a ver. Ahí está, ¿no? Llamada Mi Área de Trabajo o My Workspace, ¿no? My Workspace es mi área personal, un lugar donde solo yo voy a poder ver mis reportes. Y listo. Ya, en este caso, como yo ya lo subí, le estoy dando reemplazar, ¿no? Para que lo suba de nuevo. Mientras que va subiendo, respondo a la pregunta de Dani. Dani comenta, ¿con qué perfil sale el certificado de la ruta Data Analyst? ¿Es semejante al certificado de PL300? Bueno, DataQS es Partner Network, ¿no? De Microsoft. Nosotros ahí implementamos soluciones de analítica de datos, tanto en servicios on-premise y servicios cloud. Entonces, por ello es que sales con el certificado de pues Microsoft directamente, pero como tal el nombramiento es como analista de datos, o bueno, data analyst, ¿no? En inglés. Es un certificado avalado a nivel internacional y es emitido por la misma consultora. Aleja, muchas gracias, excelente explicación. Perfecto, Aleja. Bien, chicos, dudas, consultas. De hecho, yo les he pasado un link de Linktree. Cuando ustedes puedan ingresar a este link, van a tener una vista parecida a la que están viendo ahora en pantalla, ¿no? Aquí pueden ver, bueno, pueden seguirlos en LinkedIn, ¿no? Que los he estado también hasheando por cada uno de los eventos que he colocado. En Facebook van a poder ver parte de nuestra primera sesión, ¿no? Especialista en SQL Server. Información de, bueno, acá está el linking, ¿no? Aquí está el de DataQS, el video que ya les mostró, en este caso, Jumpy. Y aquí van a poder ver el PDF, ¿no? Con toda la información de lo que conlleva esta ruta de Data Analysis. Como ya le comentó Jean-Pierre, la idea es que nosotros podamos llevar rutas completas, ¿no? Esta es la ruta de, bueno, el Data Analysis de negocio, ¿no? Vas a tener una ruta de Advanced Data Analysis, bien, una de Data Science, ¿no? Una de Data Engineer, y así por cada uno de los roles que justo Jean-Pierre comentó, ¿no? Al inicio de la sesión. La idea es dar una, pues, visión integral, ¿no? De los datos por cada uno de estos, por cada uno de estos roles dentro de una organización, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Como ya saben, son Microsoft Partner, ¿no? Las clases son grabadas, hay material didáctico, bueno, ya tienen la fecha de inicio, el 28 de abril. Principalmente se basa en darte los conceptos fundamentales de qué es Data Analysis, aprender SQL Server y aprender Power BI. ¿Para qué? Para luego poder integrarlos. Bien, Aleja dice muchas gracias. ¿Cuánto tiempo quedan en disposición las grabaciones? Las grabaciones, Luis, son para siempre. O sea, se las descargan y ya quedan dentro de su computador. No hay un límite para ello. Bien, chicos, dudas, consultas adicionales y finalmente, para poder acceder a esta promoción que les he dicho que les va a dar directamente Yoa, simplemente le hacen clic aquí en informes y esto lo va a redirigir al WhatsApp. Bien, nuevamente les paso el link. Vamos a ponerlo por acá. Para España el horario no es muy bueno. Uy, sí, José. Para España ahí se puede cruzar, pero podemos tomarlo en cuenta, le puedes hablar a Joa, como te explicó Jean-Pierre, y próximamente podemos generar un horario mucho más cómodo para absolutamente pues toda la habla hispana, ¿no? Ahora también, chicos, los invito a seguir las redes sociales de DataQS, porfa, en Facebook, en LinkedIn. Sí, también aquí tenemos a Facebook, LinkedIn, próximamente van a abrir un canal de YouTube también, e Instagram, ¿no? Ya yo les iré avisando. Ha sido nuestro sponsor en esta primera temporada, entonces vamos a estar muy ligados a ellos también. Bien, chicos, creo que no hay más dudas, consultas. Quiero agradecerles nuevamente por su tiempo, a Jean-Pierre también por la sesión de hoy, ¿sí? Los esperamos en esta ruta de Data Analysis. Yo también voy a estar presente, de hecho, desde la clase 1 hasta la clase 8, vamos a, en conjunto, generar un proyecto integrador, ¿no? De Business Intelligence. Contemplando temas muy importantes como Warehouse, las capas, que en algunas sesiones ya les he hablado, me parece, ¿no? Staging, ODS, BDS, bien, pues Power BI con conexión a SQL Server, a SharePoint, bases de datos en Azure, entre otras fuentes. Entonces, es esto lo que les quería compartir por DataQS. Nuevamente vamos a volver aquí a darle F5. Al evento de hoy, ¿no? Agradecerles por básicamente acompañarnos durante todas estas sesiones. Disculpen que ahí le estoy dando clic a cada una de las láminas que creo que es importante. ¿No? Nuevamente agradecer a Microsoft, a DataQS por acompañarnos durante pues todo este mes prácticamente que hemos venido trabajando en conjunto. Y gracias totales, chicos. Gracias por la atención, gracias por todo. Nos vemos en la segunda temporada, ¿sí? Donde vamos a aprender más de Power BI, voy a traer más invitados, ahí espero contar también con la participación de DataQS u otros sponsors que se quieran sumar a la causa, y nada, este video lo van a poder ver en YouTube, de seguro el martes o más tardar el miércoles, ¿sí? Yo les voy comentando por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Yampi, gracias chicos, ya nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Cuídense, Dios los bendiga a todos. Buen fin. Chao chicos, buen domingo. Chao.